La tradición manuscrita de la lírica gallego-portuguesa resulta bastante escasa, sobre todo si la comparamos con la provenzal, por ejemplo. Pero, además de escasa, es muy compleja, porque la mayor parte de los testimonios son del siglo XVI y de los manuscritos antiguos casi son más las cosas que ignoramos que las cosas que conocemos. Por otra parte, se plantea un problema terminológico. Se habla siempre de gallego-portugués y en esa etiqueta lo que estamos haciendo es fundir lo que en la actualidad son dos realidades bien diferentes. Por una parte está el portugués, que es la lengua oficial de un estado y que ha venido siéndolo desde hace muchos siglos de forma ininterrumpida, y por otra parte está el gallego, que durante siglos se quedó reducida a la condición de lengua vehicular y solo en el último cuarto del siglo XX alcanzó la consideración de lengua cooficial con el español de una comunidad autónoma llamada Galicia. La lírica gallego-portuguesa ha sido transmitida en un número bastante menor de testimonios que la lírica provenzal. En realidad, los manuscritos más destacados son el Cancioneiro da Axuda, el Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e el Cancioneiro da Biblioteca Vaticana. El Cancioneiro da Axuda es contemporáneo a la producción trovadoresca, puesto que se puede fechar aproximadamente a finales del siglo XIII, mientras que los otros dos cancioneros, conocidos como B y V respectivamente, son copias realizadas por encargo de Angelo Colocci en Roma a principios del siglo XVI. De la misma época aproximadamente que el Cancioneiro da Axuda puede ser el Pergamiño Vindel, que recoge únicamente cantigas de amigo de Martín Codas, y un poco posterior, digamos que de la primera mitad del siglo XIV, sin grandes precisiones, el Pergamiño Scharrer, que contiene fragmentos de cantigas de amor del rey Don Dionís. El resto de los testimonios tienen una importancia muchísimo menor. Vamos a ver un poco más en detalle cada uno de ellos. El Cancioneiro da Axuda, como podemos ver, es un códice en pergamino que reserva el espacio para la notación musical en la primera estrofa. En algunos casos aparece también una reserva para la notación musical de la fiinda, que es el equivalente a la tornada de las composiciones provenzales. Como puede verse en esta diapositiva, el inicio de cada cantiga, además de por esos espacios reservados para la música, está indicado por una letra más o menos decorada. Y el inicio de la producción de cada trovador está marcado también por una miniatura que suponemos que, igual que acontece en los cancioneros provenzales, pretende ser un retrato del trovador, aunque un retrato del trovador en plena actuación y por lo tanto acompañado de juglares. Uno de los problemas o de las dificultades mayores que ofrece este cancionero es que no conserva el nombre de ninguno de los autores. Probablemente es un elemento que debería haber sido copiado después, igual que la música, pero igual que la música ha quedado sin copiar. Por otro lado,
contiene únicamente representaciones de uno de los géneros, cantigas de amor. Es un cancionero en el que no han entrado, y no han entrado, no sabemos si por voluntad de los compiladores o porque en realidad es un cancionero inacabado, no han entrado representantes de los otros géneros literarios. El pergamiño Vindel es lo que vemos aquí, es decir, un bifolio que está escrito solo por uno de los lados, la otra cara está en blanco y no está ni siquiera preparada para la escritura, pero tiene para nosotros un interés enorme, por muchos motivos. Uno de ellos conserva al principio de todo el nombre del trovador, Martin Kodax. Y por otro, y esto es quizás más importante todavía, contiene la notación musical de estas cantigas de amigo. No de las 7 que aquí están recogidas, porque vemos que por algún motivo la música de la cantiga 6 no llegó a copiarse. El fragmento Scharrer es hoy, después de la restauración, casi ilegible. Cuando lo localizó Harvey Scharrer en el archivo de la Torre do Tombo, estaba ya en muy mal estado y ahora todavía está peor, pero sí se ha podido reconocer la presencia de fragmentos de 6 cantigas de amor del rey Don Dinis, y del mismo modo que en el pergamiño Vindel contienen la notación musical. Esto es importante además porque ha permitido al profesor Manuel Pedro Ferreira en varios de sus estudios apreciar las diferencias que podían existir entre las melodías de las cantigas de amor y las de las cantigas de amigo. No son del mismo tipo. Él detalla cuáles son las diferencias, aunque no podemos ahora detenernos en ellas. El cancionero de la Biblioteca Nacional de Lisboa, antiguo Colocci Brancuti, es fundamental. Es fundamental porque es el que contiene un número mayor de textos. En él han intervenido varios copistas. Ha sido estudiado a fondo por la profesora Anna Ferrari, que ha dado cuenta de todas sus particularidades, y igual que el cancionero de la Biblioteca Vaticana, nos permite conocer el nombre de los trovadores porque, y aquí lo vemos en un caso al menos, conserva el nombre del trovador al que se atribuyen todas las cantigas que se copian a continuación hasta que se introduce un nuevo nombre. Además, filológicamente tiene un interés añadido porque está lleno de anotaciones de Colocci en esta página, en estos 2 folios, el verso de uno y el recto del otro. Podemos ver alguna de esas anotaciones marginales que ofrecen informaciones muy ricas. El cancionero de la Biblioteca Vaticana es una copia, casi podríamos decir, gemela de la anterior. No es exacto, puesto que hay algunos textos que están únicamente en V y no están en B, y sobre todo en V falta la primera parte de B. Por lo tanto no son idénticos, pero salvo esto hay ya muy pocas diferencias entre ellos. También aquí hay algunas anotaciones
marginales de Colocci, muchas menos que en el cancionero de la Biblioteca Nacional de Lisboa. También aquí están los nombres de los trovadores iniciando su producción, pero el sistema de copia es ya distinto al del Cancioneiro da Axuda. No hay espacio para la música, en este momento no interesaba ya copiar la música o bien los materiales de que se disponían, es decir, el famoso libro di portuguesi, que se supone que es el original del que se copia en BIV, no tenía ya música, tampoco lo sabemos. Hay algunas diferencias en el sistema de copia entre B y V. B suele marcar de una forma mucho más clara las diferencias de estrofas que V. También cuando hay algún problema, alguna estrofa o alguna composición con dificultades de lectura, B suele reservar un espacio por si en algún momento puede subsanarlo, mientras que V sigue copiando sin pararse demasiado. Pero, como digo, B y V son esenciales porque sin ellos no conoceríamos el nombre de ningún trovador, conoceríamos únicamente el de Martín Codax, gracias a la rúbrica que figura al comienzo del Pergamiño Vindel, pero de ningún otro, y al mismo tiempo contiene ya los tres géneros fundamentales de los que hablaremos en otro momento: las cantigas de amor, las cantigas de amigo y las cantigas de escarnio. M y P son dos testimonios menores, aparte de que son posteriores, son del siglo XVII, contienen únicamente la copia de una tenso mantenida por Afonso Sánchez, uno de los hijos de Don Dinís, con otro trovador del que no se conservan más composiciones. Los lais de Bretaña, lo que conocemos como L, son unos folios contenidos en otro códice vaticano que también perteneció a Angelo Colocci, pero su estado, como podemos ver en la fotografía, es bastante deficiente, son de muy difícil lectura, y prácticamente lo único que aportan a la copia que figura en B de estos mismos textos es un número mayor de errores. La tabla colocciana ha sido ya mencionada porque es el índice del cancionero B. Va precedido por esa especie de título Autori Portuguesi que le ha dado Angelo Colocci en el Vaticano Latino 3217. Tabani, en el discurso pronunciado con motivo de su nombramiento como académico de honra de la Real Academia Gallega, llamó claramente la atención sobre un problema que pocas veces ha sido tratado en la transmisión manuscrita de la lírica gallego-portuguesa, que es el problema de la lengua. Efectivamente, estudios recientes están poniendo de manifiesto cada vez más que, aunque por muchos motivos tendremos que seguir hablando de lengua gallego-portuguesa y tendremos que seguir hablando de lírica gallego-portuguesa, en la tradición manuscrita hay dos vías diferentes. Por una parte, hay una versión que parece responder mejor a las características del gallego, no solo desde el punto de vista gráfico, sino también desde el punto de vista morfológico, como veremos con algunos ejemplos muy poquitos, pero estimamos que lo suficientemente claros. Por ejemplo, la preferencia por la desinencia E
para la primera persona de los perfectos fuertes, como el del verbo querer, quise, en gallego frente a la I en la versión portuguesa lleva a situaciones como la que vemos aquí, mientras en el cancioneiro de Axuda quiche rima perfectamente con lige en este refrán francés que aparece en una composición. En el caso de B, en la copia que aparece en B, al modificar el quiche en quishi, la rima con lige se pierde. En otras ocasiones los problemas que se plantean son de tipo métrico. Si sustituimos una forma de tercera persona, quiso, del mismo verbo querer, por quis, que es la variante portuguesa, obtenemos una sílaba menos, con lo cual los versos resultantes en las copias de B y V en relación con la copia de A son hipómetras, son versos hipómetros. Que existe un cambio más o menos consciente de norma lingüística, podemos verlo cuando existe a la vez conciencia de estos problemas de tipo métrico. Por ejemplo, en esta composición de Vasco Rodríguez de Calvelo, en donde el cancioneiro da Axuda dice que nunca Deus gran coita quiso dar, la sustitución de quiso por quis en B conlleva la introducción de un elemento nuevo, el adverbio muy. Muy gran coita quis dar. Y lo mismo acontece en V. Sin embargo, si comparamos B y V, nos encontramos con que, como esta forma se encuentra en el refrán, en la segunda y en la tercera estrofa el refrán, como es habitual, se copia solo la parte del inicio. No sabemos si aparecería muy quis o aparecería quiso. Sin embargo, el V copia el verso completo, y al copiar el verso completo recupera la forma que encontrábamos en Axuda, gran coita quiso dar, con una diferencia clara entre la primera estrofa, idéntica a la de B, y la segunda y la tercera, que acaban coincidiendo con A. Esto es lo que nos lleva a pensar que desde el punto de vista de la norma o del modelo lingüístico sería posible hablar de una norma lingüística gallega, que con toda probabilidad debió de ser establecida en la corte de Alfonso X, porque si el rey había sido tan cuidadoso en la fijación de una norma para el castellano, en su inmensa obra historiográfica, jurídica, etcétera, en prosa, científica, en prosa, no parece creíble que no fuera igual de cuidadoso para buscar un modelo lingüístico homogéneo y más o menos regular en la construcción de lo que él consideraba su gran obra, las Cánticas de Santa María, de las que nos ha dejado nada más y nada menos que 4 códices, producidos todos ellos a lo largo de su reinado. Sin que tengamos pruebas de ningún tipo de que fueron copiados en el escritorio alfonsino, ni siquiera que hubiese tenido nada que ver con ellos, pero sí, comparando el modelo lingüístico del Pergamiño Vindel y del Cancioneiro da Axuda, podemos decir que tienen mucho que ver con la lengua empleada en las Cánticas de Santa María, es decir, desde el punto de vista gráfico, por supuesto, pero también desde el punto de vista morfológico se encuentran suficientes afinidades entre ellos como para pensar que se trata de la misma norma. En cambio, el Pergamiño Scharrer presenta ya unas diferencias notables en la grafía
y menores, pero también apreciables en la morfología. Y esas diferencias que presenta el pergamino Scharrer con respecto a los códices que acabamos de mencionar, se reproduce exactamente igual en B y en V. Por eso pensamos que B y V, igual que el pergamino Scharrer, deben ser atribuidos a una norma lingüística portuguesa. Aún así, no siempre es posible cambiar todo lo que aparecía en los modelos que se estaban reproduciendo en estos cancioneros. No siempre se consigue tampoco un modelo uniforme y no tendría ningún sentido que hablásemos de cancioneros gallegos y cancioneros portugueses o de trovadores gallegos y trovadores portugueses, entre otros motivos, porque desde el punto de vista de los trovadores sabemos que convivieron perfectamente tanto en las cortes de León y Castilla como en la de Portugal posteriormente, trovadores de todas las procedencias, y es obvio que emplearían una lengua franca, una lengua común, y solo desde el punto de vista escrito sí podemos advertir estas diferencias entre los dos modelos lingüísticos.